Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir un poco con el tema del propósito. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas, gracias Joel por presentarme. Sí, vamos a seguir hablando de propósito. El Señor esta mañana me estaba hablando mucho de Santiago, particularmente el capítulo 4, versículo 3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y yo quiero enfocarme en el por qué. El por qué es más importante que la acción de lo que vamos a hacer. O sea, quiero enfocarnos en el por qué. Ya. Sí, justamente el por qué. Cuando nos preguntamos por qué, tiene mucho que ver con el propósito, ¿verdad? Cuando queremos preguntar cuál es el propósito de algo, preguntamos por qué o para qué, ¿cierto? Sí. Así mismo, entonces vamos a hablar de por qué, o sea, del por qué es más importante que la acción en sí que vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una casa de oración. Nuestro proyecto es hacer una casa de oración para interceder por Paraguay. Entonces, si nos enfocáramos en las horas de trabajo o en el calor que hace cuando estamos trabajando, Sí, claro. nos desviaríamos completamente de el por qué estamos haciendo eso. Sí, y creo que el versículo que leyó Martín, Santiago, está centrándose que están pidiendo con el propósito equivocado. Están pidiendo con un propósito desviado, vamos a decir, con una razón desviada. Entonces, lo que Santiago está diciendo, el por qué piden las cosas es más importante que el pedir en sí las cosas. Básicamente está diciendo que el propósito es más importante que las acciones. Y con lo que Martín estaba diciendo, estamos muchas veces horas trabajando en el sol, en el calor. Ahora justamente estamos preparando, todavía no estamos en sí en la construcción del salón, pero estamos haciendo las últimas preparaciones para la construcción del salón mismo de oración. Y si nosotros nos desviamos de la visión o del propósito, que es tener la casa de oración lista, interceder por Paraguay, interceder por nuestros gobernantes, por nuestras cabezas, por nuestras autoridades, gracias. Si no tenemos en cuenta ese propósito y nos dejamos desviar por el calor, por el sudor, porque a veces nos duele la espalda o nos duele esto, o porque tenemos hambre o por cosas así, no vamos a llegar a nuestra meta, no vamos a llegar al propósito. ¿Cierto, Martín? Así mismo. Y sí, quería leer algo de Hebreos que creo que podemos conectarlo muy bien con esto para nuestra vida cotidiana, para saber cómo aplicarlo. Está en Hebreos 12, el versículo 2, creo que es muy conocido. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Wow. Sí, solamente quiero leer la primera parte y enfatizar esto, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús en lo que sea que hagamos. Wow, es tan lindo ese versículo. Es como que Jesús dice el consumador primero. El autor y el consumador, o sea, sí, es el principio de nuestro propósito y es el consumador también, o sea, es el que empieza y el que termina. Así mismo, el que empieza la obra en nosotros, el que termina la obra en nosotros. Así mismo, como dice el autor y el consumador de nuestra fe, el que empieza la fe en nosotros y también el que termina la fe en nosotros. Y justamente hace rato estábamos hablando con Martín y dijimos, llegamos a la conclusión de que Jesús es el camino, que en su palabra dice explícitamente, Jesús es el camino, pero también es la meta. Wow.
es el camino, pero también es la meta, sí. Y creo que nos recuerda mucho a la historia de cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús venía en medio de las tormentas y Pedro habla y le dice a Jesús, si eres tú, mándame que vaya contigo. Ujú, sí. Y cuando él pone sus pies en las aguas y empieza a caminar hacia Jesús, y de repente deja de mirar a Jesús y empieza a mirar el viento o las olas moviéndose, es como, en ese momento es cuando nos hundimos o perdemos de vista el propósito. Ujú. Cuando perdemos de vista a Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en otro lado, perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista nuestro propósito como creyentes, y ahí es cuando nos desviamos, cuando perdemos la fe, cuando las dudas nos abruman, cuando las circunstancias se vuelven demasiado grandes para nosotros. Y creo que ese es el mensaje que queremos dar hoy, ¿cierto, Martín? Sí, de que nuestro propósito queremos hablar o enfocarnos bien de por qué es importante. Estábamos hablando la vez pasada de que Dios nos creó con el propósito de que llevemos su gloria, de que reflejemos su gloria, y hoy estamos hablando sobre el por qué Dios nos creó para su gloria también, y de por qué debemos enfocarnos en Jesús. Sí, así mismo queremos concluir y queremos preguntarles si tuvieron alguna experiencia con Jesús en donde ustedes fijaron sus ojos en Jesús y dijeron, no importa cuáles son las circunstancias, no importa cuáles son las tormentas, las olas, los vientos, los truenos, los rayos, fijaron sus ojos en Jesús y dijeron, voy caminando hacia Jesús. Cuando dijeron, Jesús es mi meta, Jesús es mi camino, y voy caminando en eso. Voy caminando sobre las aguas incluso. Wow. Y sí, pueden escribirlo en los comentarios si tuvieron alguna experiencia, algún testimonio, si quieren agregar algo de lo que estuvimos hablando, algún versículo. Vamos a estar leyendo y vamos a estar muy agradecidos. Si pueden compartir con otras personas también, ¿cierto, Martín? Sí, se pueden compartir con más personas y esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes y que otras personas también puedan ver esa bendición y puedan tener esa bendición, que ustedes puedan también ser de bendición para otras personas a través de este video. Muchas gracias por su tiempo, muchas bendiciones. Sí, muchas bendiciones y nos vemos la próxima. Y esto fue la segunda temporada del podcast Visión Sudamérica Paraguay.